Culto Podcast. ¿Quieres? Sí, ¿no? Pues hoy les traigo la primera vez que hablaré de una serie que es sonora, de una serie original de Spotify. Y pues que es un podcast, ¿no? Es un podcast que pues está basado en es una radionovela, así las que estaban en ese tiempo, ¿no? O sea, no una radioserie, porque una radioserie sería que los capítulos no tuvieran continuidad, y aquí pues es una trama continua, ¿no? Y pues se llama Caso 63. Es una historia bastante interesante, escrita por Julio Rojas. Y pues ahorita les voy a decir por qué. Es básicamente un thriller de ciencia ficción bastante interesante, porque nos presenta a un joven adulto llamado Pedro Reuter, el cual dice ser del futuro, dice venir del año 2062. Y bueno, está en un hospital psiquiátrico y es entrevistado por una psicóloga llamada Elisa Aldunate. La serie se desarrolla en un futuro muy cercano, en el año 2022, y pues como les digo, el joven Pedro Reuter tiene la misión de salvar a la humanidad, de volver al presente para tener lo que va a ser la extinción de la humanidad, ¿no? Y pues les voy a hablar un poco con spoilers, sí, pero es para que les interese un poco escucharla, que la verdad vale bastante la pena. Cada capítulo se desarrolla como si fuera una sesión grabada por la doctora Lisa. Y no me escucho bien. ¿Se me escuchó bien o no? Porque dicen en el chat que... Creo que ya. Ok. Cada episodio se desarrolla como si fuera una sesión grabada en el hospital psiquiátrico. Y pues como les digo, comienza el 22 de octubre de 2022. Y bueno, aquí lo que el joven Pedro le dice a la doctora para intentar convencerla de que es un hombre del futuro, pues le empieza a hablar de cosas personales de ella que se supone que no le ha contado a nadie, ¿no? Le empieza a decir cosas que él sabe porque es una conocida, digamos, del futuro, pero no tienen ni idea de si es un farsante o no. Y de hecho ese juego de no saber si está diciendo la verdad o si está loco o si es un farsante, pues es muy interesante. Y pues ahora sí, un poco entrando con spoilers, pero la verdad es spoiler en cuanto a la historia del futuro, pero no la historia central. El joven Pedro Reuter viene de una época en la que la humanidad ha perdido muchas cosas, y es que, y es lo que da miedo un poco, se desarrolla, digamos, una enfermedad, un virus llamado Pegaso. Pero este virus es una cepa mejorada del COVID-19. O sea, en esta serie el COVID-19, digamos, sí pasó y después mutó y luego volvió a mutar y así hasta que se convirtió en un virus letal. De hecho, él mismo dice que la pandemia del 2020 fue trágica, pero no fue letal. Y bueno, él dice que cuando él creció, y a él se le conoce como de la generación de entre pandemias, porque la humanidad se volvió se empezó a acostumbrar a diferentes pues virus y pandemias que iban surgiendo, y esto pues hizo que la humanidad pues le tuviera como desconfiar el contacto físico. Y es algo que a mí me asusta, ¿no? Es algo que que yo me pregunto, ¿no? De cómo será cuando ya se hayan vacunado todos, ¿verdad? Todo exactamente a la normalidad, ¿cómo reaccionaremos ante el contacto físico? Es algo que yo me pregunto mucho, porque aquí dice que todos se aislaron demasiado, no se aprendió a desconfiar un poco del contacto así, y todo se hacía en línea y así, y luego, todavía en ese futuro, apareció un virus informático que borró toda la información digital. Entonces todas las redes sociales, todo la información, las fotos, Wikipedia, toda la información digital se perdió. Entonces la humanidad volvió a los viejos medios de comunicación, la radio, la televisión, las bibliotecas y todo eso. Pero bueno, en este futuro tampoco todo es malo, digamos. Él dice que se eliminó también
todo lo que tiene que ver con discriminación, con racismo, con cuestiones sociales como ¿cómo se dicen estas cosas? Bueno, cuestiones sociales, discriminación, violencia de género. Y bueno, todo eso se eliminó, pero también a tal grado que se creó una especie de Big Brother, un gran hermano, una especie de regulación llamada el egregore, la cual ahora monitoreaba todas estas cosas, o sea, y es algo que igual como que me asusta un poco, o sea, ya de por sí queman y Facebook, básicamente. No, Facebook no, Twitter. Bueno, Facebook también sí, pero Facebook Twitter, tiene toda nuestra información, todo lo sabe y todo lo tiene. No, sí. Justo después de hablar del álbum de Igor, ahorita me acaban de salir cosas de Igor. Sale de Winnie Pooh, ¿no? Sí, en ese sentido de las empresas sí, pero yo me refiero más a las cuestiones sociales, de que ahora pueden cancelar a las personas en Twitter, lo que eso signifique, pero el punto es de que se crea una masa opinante, ¿no? Que dice, no, esto está mal, entonces pues esto debe ser castigado. Y entonces, como les digo, se eliminó sí toda la violencia de género, todo el racismo, pero creando una especie de Big Brother que acosa mucho a la sociedad, ¿no? Es algo un tema social que también me parece interesante. Y bueno, entonces pues básicamente ese es el futuro. También dicen que después de que se desclasificaron cosas del Pentágono y así, se envió una misión a Marte y encontraron que había una civilización en Marte, una civilización madre, que bueno, igual confirmaría ya sea si la humanidad fue creada por extraterrestres o que los humanos son del futuro, una cosa así. Y bueno, no se explica muy bien cómo viaja al futuro, cómo del futuro regresa al pasado, no se explica muy bien eso, él intenta explicarlo, pero es una teoría bastante extraña que no explica del todo bien. Bueno, o sea, dice que viaja con la luz y algo así, pero no se explica explícitamente. Si acaso mencionan una teoría, el efecto de Garnier-Mallet, no sé si alguien de aquí lo haya escuchado. Ni idea, bro. No, tú, Fernando, ¿no? ¿O Humberto? Bueno, no porque sea teoría, me la sé, pero... no sabía. De hecho, hace un rato que estaba haciendo la portada dije, ¿de qué hablar tú dices? ¿Qué es esto? y pues sí, estoy muy interesado, sí lo voy a escuchar, sobre todo en esas noches en las que uno no puede dormir, siento que estaría chido, ¿no? Sí, estoy bastante interesado en escuchar el caso 63. Ok, sí, lo que yo preguntaba era si habían escuchado del efecto Garnier-Mallet, que es una teoría... A ver, platícanos, porque a lo mejor sí lo sabemos, pero el de los no sabemos el nombre, ¿no? O sea, yo no lo había escuchado hasta que escuché este podcast, pero supone que sí existe. Dice que hay diferentes tiempos coexistiendo al mismo tiempo y digamos que hay un pol del futuro. Pero este pol del futuro se puede comunicar con el pol del pasado únicamente a través de sueños. Que hay algo que ya viviste en el futuro va a pasar. Una vez soñé que se moría Freddy. No. No mames. Creo que sí nos contaste. Sí, les conté. No digas eso. Pues es eso. O sea, si tú sueñas algo así, pues va a pasar ya pasó en el futuro, ¿no? Pero bueno. Soñé que Freddy me quería matar y se lo conté a Carlos. Es muy interesante porque a mí me había sucedido me suceden unas cosas muy... ya se puso, ¿cómo se le llama? Teorizante iba a decir la clase, ¿no? El podcast de hoy. A mí me pasa algo muy curioso, me ha pasado que de repente, no sé si a ustedes les ha pasado el momento de déjà vu, que en realidad yo he sentido más que el déjà vu realmente es cuando hago como la conexión de verga, como que esto lo soñé. La conexión de verga, ¿no? Somos como hermanos, pero más cercanos. Oh, no, la conexión. Fallé, lo admito, pero lo que me pasa ahí es que de repente cuando precisamente me sucede algo, unos segundos después digo, oye, como que esto no es que haya pasado, yo soñé con esto, o esto ya lo tenía mentalizado de alguna forma. Me había pasado alguna vez haciendo como tarea y de repente me di cuenta que estaba muy cansado y simplemente como que me acosté y me quise dormir. Y muchas otras veces me ha pasado, pero por ejemplo también tuve un sueño en el que
en el que Paul me regalaba 50 pesos, entonces ojalá todo sea real, excepto lo de Freddy y lo de Toris. Es que ese sueño era bien raro porque Paul no se aparecía, pero me llegaba un sobre que según era de Paul, y entonces ahí venían 50 pesos, una nota de lo estás haciendo muy bien. No, si fuera Paul, te daría el varo, pero te pondría, regrésame a mi sobrina, por favor, que es lo que hizo en un pago que me hizo en el banco, y en el motivo del pago le puso eso, o sea, el banco, ¿qué va a pensar? No, pero el sueño era ese, Paul me daba dinero en un sobre, y me agradecía y me decía que siguiese así. Pásame tu código postal, enviártelo. No. Oye, Toris, pero entonces esta teoría no contempla como tal la realidad, bueno, como múltiples realidades coexistiendo. Sí, exactamente. Pero entonces si contempla esto, ¿cómo es que si yo sueño algo que viene del futuro, pues puede que no llegue a pasar, ¿no? Porque son diferentes realidades. Sí, exactamente. Bueno, eso es lo que Pedro Reuter dice. Justamente porque él tuvo estos sueños, es porque él es apto para hacer el viaje en el tiempo, porque es algo que ya hizo o va a hacer. Entonces sí, y de hecho esta serie en cuanto a cuestiones científicas toma mucho de lo que es Endgame y de lo que es la temporada 2 de Flash, que bueno, es básicamente, sí, en Endgame dices viajas al pasado, pero creas una realidad alternativa, no vas a regresar a la original. De hecho, aunque quisiera no va a poder, bueno, si pudiera regresaría a la original, pero no cambiaría nada. Pero el punto es de que se crearía la humanidad, si se salva, sería una realidad alternativa. Y la otra, lo que tiene que ver con lo de Flash, es de que sí hay realidades paralelas en las que las personas se pueden ver igual, pero no necesariamente son la misma persona en el sentido de hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en una realidad puede ser un doctor y en la otra puede ser un arquitecto o puede ser un vagabundo, pero sigue siendo Paul, pero con diferente personalidad. Esas serían las otras realidades, y justamente eso tiene bueno, ahorita les digo del final, de uno que está bien loco, pero bueno, sí contempla mucho esto de las realidades alternativas. Y bueno, al intentar viajar al pasado, él estaría creando una nueva línea temporal, un nuevo universo. Y en cuanto a la teoría del efecto Garnier-Mallet, es bastante interesante, pero creo que eso debería preocupar, o sea, podría ser posible si el sueño es posible, o sea, si el sueño se parece a la realidad, porque muchas veces nuestros sueños son como que muy irreales. O sea, lo que yo sueño para mí es algo que no podría pasar, o que si pasó, tuvo que haber pasado hace mucho tiempo porque yo era como un niño, no sé, pero el punto es de que hay personas que tienen sueños muy irreales, ¿no? Pero si el sueño se ve muy realista, muy que no lo distingues de si es sueño o verdad, podría ser, ¿no? Podría ser un rastro de este efecto. Pero es que también, bueno, no sé si a ustedes pasa, pero yo una vez leí un post ahí en Facebook que era directamente una captura de Twitter, de que los sueños siempre se veían en tercera persona. Y bueno, yo de los que recuerdo sí son así, que los ves en tercera persona y es como de cómo te puedes ver a ti mismo en tercera persona. Muchas drogas. Entonces, pues, como el Resident Evil. Controles de tanque así en tus sueños. No, fíjate que ese que menciono de que Toris me quería matar. Era una situación un tanto peculiar y también tenía que ver por cosas que estaba viendo. No, yo. Sí, esa vez que Toris mató a. No, no es cierto. Pero fue en primera persona, entonces queda anulado a la teoría de Paul y ya. Sí, hay sueños en primera persona o en tercera persona, está bien raro, no sé. Quizá confusión eso. No sé si tienen otro comentario de algún sueño o algo así. Sino para seguir con el podcast, con este podcast. Y bueno, una vez soñé que me regalaban un KFC. O sea, no me regalaban la comida, me regalaban el KFC. Bueno, ya sigue. Y bueno, como les digo, toma un poco de esto de Endgame, de la ley física de viajar al pasado. Y bueno, como les digo, todo esto es lo que Pedro Reuter cuenta en sus múltiples sesiones, tal cual no estoy spoileando mucho de lo que es la trama en sí, que tiene que ver con que él dice que para salvar a la humanidad tiene que detener al paciente cero, a la persona portadora origen del virus Pegaso.
pero dice que él no lo va a hacer, que va a convencer a la doctora de que ella lo haga. Entonces ahí está la parte intrigante, ¿no? De hecho, o sea, todo esto es nada más el primer capítulo, es como lo que te intriga, ¿no? ¿Cómo le va a hacer el vato para que la doctora se convenzca y haga esto, ¿no? Ya sea vacune a la paciente cero, o la mate, o la intercepte para que no haga un vuelo, que es con lo que empezaría, ¿no? La infección global. Y pues es básicamente eso. Tiene algunos giros de trama bastante interesantes. Y el final sí es... Yo estaba, what the fuck, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasó? O sea, me decepcionó un poco en el sentido de que esperaba un poquito más de acción, pero lo que pasa, o sea, la poca acción o no que pueda haber, o la trama que se desarrolla ahí en el último capítulo, y es como, ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada. Bueno, entiendo más o menos por dónde quiere ir, pero aún así no entiendo bien el final. Lo cual da una oportunidad para una segunda temporada, que lo veo medio poco probable porque no han dicho nada. La serie se estrenó, por cierto, en noviembre del 2020. Se produjo en Chile, es original de Chile, pero de hecho toda la historia se desarrolla en la Ciudad de México. Viva México, Cabronis. No, pues está interesante que se desarrolle en México. Y bueno, les digo, es originaria de Chile, se desarrolló en tiempos de pandemia, porque incluso el escritor la escribió pensando en toda la situación que está pasando actualmente. Incluso las grabaciones pues fueron en las casas de cada uno de los actores, que son muy buenos actores. Y de hecho yo no lo noté, o sea, yo no notaría eso porque pues la calidad es muy buena, la calidad de audio es muy buena, edición también, o sea, sí te ponen los paisajes. Y lo chido de ver, bueno, más bien de escuchar una serie sonora, es que ya sea lo que estés haciendo otra cosa o no, tú te la imaginas en la cabeza, ¿no? Entonces está muy padre eso. El formato de entrevistas funciona muy bien para hacer sonora. Si fuera visual no creo que funcione tan bien. Yo ya vería si consigo los derechos para hacerla una serie así visualmente, hacer la adaptación visual. Pero sí, muy, muy padre, muy recomendable. Son capítulos de entre 15 y 20 minutos. O sea, el último es el de 20 minutos. Y pues bastante recomendable. Yo no la vería toda, o sea, sí se puede ver toda en un día, pero a mí no me gusta hacer eso porque siento que pierde la importancia. Yo digo que es 1 o 2 capítulos máximo al día para mantenerte intrigado. Y pues no sé si tengan otro comentario, mis panas. Sí, dime, Paul. También el chat, Dijeron en el chat mexicano. El original del Chile mexicano. Yo siempre despierto enojado porque sueño que encuentro cosas bien perronas en el tianguis y me doy cuenta de que todo es una cruel mentira. Creo que sí me ha pasado. Sí me ha pasado que quiero comprar a todos. Y pues era un sueño. Y de la situación de, no sé, de la pandemia, o sea, ¿qué pensarían de que esto, bueno, esta situación del posible futuro que podría llegar a pasar? No sé, ¿qué piensan? Bueno, yo nada más creo que al principio sí va a ser extraño, pero creo que precisamente eso va a hacer que nos... O sea, cuando regrese el contacto físico, ¿no? Y yo creo que eso nos va a hacer apreciar más cuando podemos abrazar o darle la mano a alguien, ¿no? Bueno, yo siento que por lo menos los primeros meses va a ser como de... Qué chido que te puedo ver, te puedo abrazar y que todo esté bien, ¿no? Y que estemos aquí. Creo que eso va a ser como lo primero. Ya después, pues quién sabe. Pero yo sí creo que después de esta fase como de rara, ¿no? Así como de transición, siento que sí va a pasar eso de que vamos a apreciar más el tener a otra persona enfrente y poder interactuar con ella, no nada más así como nosotros en línea o nada más hablando así de lejos, ¿no? Creo que eso va a ser algo que por lo menos al inicio va a pasar. Es una cosa que de hecho platicaba con Humberto antes de que empezara el podcast, es que llegamos muy temprano, entonces ahí tenemos una antesala y era como de, güey, o sea, ahorita me dan mucha, se me hace que vamos a tratar de salir bien seguido a cada rato y luego le digo, bueno, pero también cuál va a ser la posibilidad de que cuando volvamos a clases pasemos nuestros primeros 10 minutos en el aula, no digamos, güey, que hagan un paro o cosas de esa naturaleza.
Así, tras todo lo que haya pasado, los primeros 10 minutos sentado en tu clase, que digas, güey, ojalá hagan un paro la siguiente semana. Entonces, yo creo que en realidad nuestra propia naturaleza y la forma en la que estamos adaptados como pues, entidades sociales que se desenvuelven también en un contexto social, yo creo que no va a hacer que no se nos dificulte volver a esa normalidad que ya hemos establecido como normalidad, porque es una cosa totalmente móvil la normalidad, pero lo que nosotros consideramos como normal, pues es lo que ahorita consideramos como anormal. Ahorita se nos está haciendo extraño esa idea, pero pronto podremos readaptarnos a la misma. Tal vez o pueden pasar una de dos cosas, o rechazamos mucho el contacto social. A mí me da mucho miedo la idea de volver al metro con un chingo de gente, incluso la combi, ahora que siento que va a ser más insegura. Sí. O sea, Combi. siento que la combi va a ser más insegura incluso, entonces todo eso como que ahorita me siento contento de no vivirlo, de no tener que vivirlo ahorita, pero cuando llegue como que eso sí, no lo espero, y desde que ya no me subo al transporte público tampoco lo extraño. Entonces eso va a ser interesante, ver cómo vamos a reaccionar ante esas cosas, ver como si de verdad ahorita es como si cuando nos veamos ya en un mejor contexto, a ver quién llega primero y abraza a Paul. Esa es la cosa, ¿no? Oli. Yo me apunto, pero este tipo de cosas son las que vamos a ver con mejor detenimiento cuando sucedan, porque no estamos listos para eso, no sabemos ni qué va a pasar. Entonces ahí, me da mucha curiosidad ver cómo también vamos a reaccionar a esas cosas. ¿Qué tal si de repente nos damos cuenta que ya no nos gusta salir? ¿Qué tal si ahorita estamos tan cómodos que a la primera vez que la gente se reúna digas, ay, como que ahora me da más flojera? ¿Qué tal si volvemos como antes y resulta que esa era la verdadera felicidad? Entonces, no es que dé miedo, pero da mucha curiosidad ver las posibilidades de lo que pueda pasar una vez que ya se restablezca la movilidad. A mí, yo lo que siento que sí podría pasar es que las cepas sí muten, ¿no? Porque, bueno, justamente le estaba hablando con una doctora, bueno, era mi profesora también, y me estaba platicando que cuando estaba empezando todo esto en China del coronavirus, pues un doctor que ya como que estaba oliendo la pandemia, bueno, como tal no era una pandemia todavía, no era una epidemia, ¿no? Entonces, este güey, lo que hacen esos investigadores, como tal, pues es que se comunican por grupos que tienen, ¿no? Así como entre otros colegas. Entonces lo publicó en un grupito que tenía ahí, y supone que él como tal en su mensaje decía que podía haber una posible epidemia, ¿no? Porque no era la primera vez que ya estaba el COVID en China, ¿no? Porque ya había estado un SARS, creo que en el 2012, y había estado un MERS también SARS, por ahí. Entonces, MERS pues... del Medio Oriente. El SARS y el MERS. Y entonces, pues, lo mandaron a silenciar las autoridades chinas porque pensaron que estaba como que aludiendo a que todo se descontrolara, porque pues saben qué pasa cuando luego dicen que va a haber como una epidemia, ¿no? No, y la gente aparte se pone pues, loca y empieza... No puedes criticar al gobierno en China. Empieza a robar gamers. Sí, empiezan a robar gamers y se roban todo menos el juego de Xbox. Bueno, y el punto es que ese güey tenía razón, porque una semana después se murió de COVID, ¿no? Y bueno, ya remontándonos a cómo es que puedes mutar esta cepa, pues es que no mamen, o sea, vayan a ver las recetas que dan aquí en México, y al principio daban de cualquier cosa, te daban antibacterianos, te daban antirretrovirales, y pues eso también puede ayudar a que mute esa madre, ¿no? Entonces pues puede ser que no sea un futuro muy lejano eso de que nos llegue un virus muy letal, ¿no? Sí, bueno, lo bueno es que ya vivimos esto y de cierta manera no creo que se esparza tan rápido, pero bueno, sobre todo aquí va a valer caca. Es que pensé que dijiste, lo bueno es que ya vivimos, ¿no? Quedamos. No, pero sí, aquí nos está yendo de la fregada, entonces creo que preocupa más en esta parte del mundo que en lugares chidos. Sí.
No, por eso cuídense, no salgan todavía, Bueno, sí, pero Pues no literal- salgan literal al dijeron que African México es Safari. el peor país para pasar la pandemia ahorita. O sea, esperar la vacuna, que la distribuya el señor Paul, que la mejore y aunque sea la Que nos rusa. va- que ni los rusos se la quieren ¿Cómo poner, quieren la ¿no? vacuna? ¿Dónde la quieren? ¿En la nalga? Sí, ¿no? en el No, brazo, güey. ¿no? En el glande. En el brazo. En el prepucio. Pero está muy buena. En cuestión de la serie, pues si les preocupa un poco esto, o sea, los puede distraer, los puede entretener mucho, los puede hacer reflexionar. Sobre todo esta historia de ciencia ficción está padre, de viajes en el tiempo y eso. A mí la parte que me preocupa es esto de los virus y las pandemias. Entonces, pero bueno, ahí se las dejo para que la escuchen, por favor. Y nada más Y ya Ajá. pregunta cuánto sería la duración total. Ya. Les digo, son completo. 10 capítulos de 15 minutos, 150 minutos. 150 minutos, como 2 horas y cachito. 2 horas y media. ¿Qué? 2 horas y media. Simón. Va. Ok, muchas gracias, señor Toriz. Pues esa fue la. ¿Te gustó el podcast? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Culto Podcast. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias por oír.